La transición democrática en América Latina trajo consigo una oleada de esperanza por la mejora del país. Después de varios años de dictaduras militares y autoritarismos violentos, en especial en países como Chile y Argentina, América Latina recibió la democracia como una manera de reducir tensiones nacionales y resolver los problemas sociales que aquejaban a la región. Will Stevens establece que a partir de los 80 la democracia electoral, la reapertura de parlamentos y el multipartidismo se instauran en casi toda Latinoamérica, a excepción de Cuba, que aún opera bajo la influencia del Partido Comunista y la sombra de Castro. En el resto de la región, la transición democrática llevó a la creación de tribunales electorales que redujeron las instancias de fraude electoral y corrupción, y la democracia directa, que permitió al cuerpo social participar y opinar sobre las decisiones gubernamentales. Hoy Latinoamérica invierte más que nunca en programas sociales de educación y alfabetización. La pobreza extrema se ha reducido y parece que nos alejamos cada vez más de los años opresivos de dictadura. Sin embargo, América Latina no está libre de retos sociales y políticos. Aunque la transición democrática ha traído beneficios a los países de la región, es claro que las injusticias y la falta de inclusión aún son obstáculos para la democracia directa. A lo largo de los años, nuestros gobiernos han demostrado incapacidades institucionales que impiden afianzar la democracia y resolver problemas de largo plazo, como la desigualdad de ingresos, el déficit fiscal y las tensiones internas, por mencionar algunas. No es posible, entonces, asegurar que nuestras democracias son realmente menos injustas y más inclusivas que algunas décadas atrás. Uno de los principales problemas que existen en el momento de hablar de la democracia en América Latina es la confianza que tienen los ciudadanos en ella. Es decir, a pesar de que la gente prefiera la democracia, al mismo tiempo se encuentra inconforme con este sistema electoral. Una de las razones por las que existe esta desconfianza es la falta de diferencias ideológicas entre partidos que hay. Al momento de elegir un candidato respaldado por un partido, el ciudadano está consciente de que no puede alterar los modelos de sociedad. En adición, por esta razón, la condición del país no suele cambiar durante el mandato. Entonces, es ahí cuando aumenta la presión internacional y el deseo de crecimiento económico, las cuales llevan siempre a un apego a políticas neoliberales y movimientos ciudadanos radicales para reducir la desigualdad. Otro de los problemas más grandes de la democracia son la corrupción y el clientelismo que ésta conlleva. En los países de América Latina es común y sabido por los ciudadanos que el gobierno se encuentra corrompido por intereses que solo favorecen a unos pocos. Esto lleva a que la población tenga poca fe en los políticos y hace que aumente el desinterés general en la participación ciudadana. A esto también se le añade que las instituciones son débiles. Las estructuras de los partidos y del sistema democrático latinoamericano son tan frágiles que la desigualdad es el siguiente paso lógico ante este planteamiento mal fundamentado. Por dar un ejemplo, la mayoría de los países de América Latina tienen un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Estos, en teoría, deberían de tener el mismo nivel de autoridad en el esquema gubernamental. El problema es, ya en la práctica, en varias ocasiones el Ejecutivo llega a intervenir más de lo necesario. Como dice Will Stevens en su lectura, esta es solo una de las fallas del sistema presidencial, pues como dice el autor, abro cita, el pueblo observa que para muchos políticos las elecciones no son sino un trampolín para tomar el poder o quedarse con él, apoderarse del enorme botín público o mantener la inmunidad y no ir a la cárcel. Debido a esto es que el pueblo abre los ojos y pierde la fe en sus representantes. Es ahí cuando se da cuenta de que la democracia no es tan directa como se pensaba, lo cual produce apatía y desilusión, llevando a, como mencioné anteriormente, una falta de participación. También vale la pena mencionar un factor más, el cual es la falta de recursos presupuestarios. Esta escasez se debe a la gran cantidad de evasión de impuestos y a la enorme deuda pública que, como ya sabemos, es algo histórico que todavía repercute en la actualidad. Esto resulta debido a las políticas neoliberales profundamente enraizadas en un aumento exponencial de la pobreza, en un déficit de salud pública y en un problema serio de educación pública también. Cuando vemos todos estos factores en una imagen completa, nos damos cuenta de que perpetúan injusticias que, aunque estén un poco más mejoradas, todavía afectan a grandes sectores de la población. Estas desigualdades son las que llevan a la población a desconfiar del sistema democrático y a cuestionar su legitimidad.
Esta realidad solo refuerza la idea de que la transición a la democracia perdió su impulso inicial, pues la esperanza que acarreaba consigo se quedó en un plano de sueños e ideas. En un segundo punto, tenemos la desigualdad y tensiones, es decir, fallas en la función extractiva de impuestos y la distributiva de servicios públicos. Después de la implementación de las políticas neoliberales en América Latina durante la década de los 80, la región vio simultáneamente un crecimiento económico acelerado y una pobreza cada vez más marcada. Hacia el siglo XX, el Producto Interno Bruto de América Latina subía a un promedio de 3.8% por año, un porcentaje mayor que el de Asia y algunos países de Europa Occidental. Para 1994 había 210 millones de pobres en la región. Las oleadas de privatización y la llegada de nuevas tecnologías industriales llevó a un gran porcentaje de desempleo y aún hoy todavía fuerza a muchos trabajadores de baja escolaridad a trabajar por ingresos menores como mano de obra en empresas o maquiladoras, muchas veces extranjeras. En años recientes, este número se ha reducido. Se ha visto una mejora cualitativa en el bienestar, nivel de educación, esperanza de vida y alfabetismo entre los ciudadanos de América Latina. Sin embargo, el desbalance macroeconómico, entre otros factores, ha perpetuado ya no la pobreza, sino una radical desigualdad en la distribución de la riqueza de la región. A pesar de ver un aumento significativo en el PIB, la brecha de ingresos en Latinoamérica es, hasta inicios del siglo XXI, una de las más altas del mundo, y ha continuado escalando con breves pausas desde la década de los 60 hasta la década de los 90. Es solo recientemente, desde el 2000 al 2015, que se han visto reducciones en el índice de pobreza y desigualdad en países como Brasil y México, aunque los niveles de indigencia continúan creciendo en ambos países. Sin embargo, es claro que incluso ahora, un aumento en el PIB y otros indicadores de crecimiento económico no son equivalentes a una mejora en la distribución de riqueza de los ciudadanos. En promedio, países de altos ingresos, como Uruguay y Argentina, tienen un índice menor de desigualdad. Mientras tanto, otros países con ingresos equivalentes, como México, Brasil y Chile, reportan niveles elevados. Incluso tomando en cuenta que el 30% más pobre de la población ha tenido una mejora en su calidad de vida, esto también sucede con los ricos, de manera que, sin una reforma institucional profunda, la brecha continuará existiendo. Esto es indicativo de fallas importantes en dos capacidades del gobierno democrático actual, la extractiva y la distributiva. En América Latina, las políticas de recaudación fiscal continúan siendo inefectivas y poco transparentes, al punto de llegar a perder su credibilidad. Es común que los gobiernos recurran al déficit y ocasionen alzas en las tasas de interés que pueden aumentar hasta un 15%. Esto limita la capacidad de inversión solamente a las personas más pudientes y a largo plazo aumenta la brecha de ingresos. La recaudación tributaria es también altamente ineficiente y propensa a dejar pasar con impunidad los actos de evasión. Willie Stevens describe a Latinoamérica como un paraíso fiscal. En El Salvador, por ejemplo, no se pagan alrededor del 47% de los impuestos, de manera que el gobierno frecuentemente se ve sin el presupuesto necesario para un gasto social adecuado. Esto lleva a grandes limitaciones en la capacidad distributiva de varios países en la región. Un déficit presupuestario lleva a gastos sociales mal localizados y, a largo plazo, inefectivos. Por ejemplo, Sebastian Entwitz declara que en América Latina se invierte significativamente más en la educación avanzada que en la educación primaria. El porcentaje de inscripción de las escuelas primarias es menor al 85% en comparación con el 100% que se registra en países de Asia. De esta manera se perpetúan las brechas salariales entre los trabajadores capacitados y la mano de obra sin acceso a una educación universitaria. Esto, aunado a un menor acceso popular a la medicina preventiva, una mínima distribución de seguridad social y sistemas de pensiones ineficientes, producen una distribución desigual de la riqueza y beneficios sociales que todavía pesan sobre Latinoamérica. Es de especial importancia remarcar que los principales grupos afectados por estas desigualdades son mujeres, niños y comunidades indígenas, comunidades que además tienen muy poca representación en el gobierno. La falta de inclusión y las tensiones político-sociales siguen vivas en América Latina, incluso después de la transición democrática. La globalización neoliberal de las últimas 3 décadas ha transformado radicalmente el mundo rural en América Latina. El agronegocio nacional y transnacional ha extendido su control de mercado, la agricultura se ha modernizado y mecanizado, el número de pequeños y medianos productores rentables se ha reducido drásticamente y su supervivencia se ha vuelto cada vez más difícil.
Los campesinos de subsistencia no logran mantener a sus familias únicamente con los frutos de la tierra y el mercado de trabajo agrícola se ha contraído, lo que genera mayor subempleo y migración laboral. Para explicar estos cambios, algunos investigadores han propuesto la perspectiva de la nueva ruralidad, porque las cuestiones agrarias y la agricultura campesina ya no serían centrales en las decisiones y estrategias de los sujetos sociales rurales, sino que habrían sido reemplazadas por la combinación compleja de múltiples actividades productivas y fuentes de ingreso familiar y una variedad de esquemas migratorios, sea temporal, permanente o multidireccional. Estos cambios exigirán el abandono del análisis de clase de corte marxista y los conceptos dicotómicos de la antropología según Gramont, porque no estamos más que frente a la disyuntiva de tener una agricultura bimodal, capitalista contra campesina, sino trimodal. Por el lado de la cúspide, un pequeño grupo de empresas agrícolas insertadas en la producción para la exportación. En el medio, las empresas familiares mercantiles orientadas al mercado interno. Y finalmente, en la base, unidades familiares de autoconsumo plurifuncionales por debajo de la línea de la pobreza. El papel central del Estado en el neoliberalismo y la globalización, así como las experiencias concretas de los campesinos indígenas en Chiapas y los sin tierra en Brasil, con las diversas instancias estatales, ponen al Estado en el centro de la lucha política, aunque sea mediante una estrategia de rechazo del poder propio del Estado. Si bien la estrategia hacia el Estado y los partidos políticos de estos dos movimientos es diferente, sus experiencias concretas de autonomía convergen en la importancia del control territorial y la creación de formas de autogobierno local y regional que les permitan alcanzar mayores niveles de politización de sus militantes y de identificación de estos con las estructuras políticas creadas por el movimiento. A su vez, estos niveles de politización y de identificación producen un alto grado de cohesión política que puede ser utilizada por los movimientos en sus confrontaciones contra el Estado. El concepto de autonomía ante el mercado y el Estado no debe, entonces, ser entendido de forma absoluta, como sinónimo de autarquía o aislamiento, como lo concibe Key, sino que de manera relativa y variable según la coyuntura política y las experiencias de cada movimiento. Autonomía se refiere más a una búsqueda de un margen de maniobra y de negociación por los campesinos respecto al mercado y al Estado, tanto a nivel familiar como colectivo, para entonces, en pro de estos grupos ya mencionados, poder llegar a una posible solución mediante el cual el Estado y los grupos campesinos afectados puedan trabajar de nuevo como lo hacían antes del neoliberalismo. A partir de este análisis, es posible definir que América Latina ha, en efecto, progresado mucho a partir de la transición democrática de los 80s. La economía ha mejorado, los niveles de pobreza se han reducido, hay mayor gasto social y mayor inclusión. Sin embargo, es difícil decir si hemos progresado definitivamente a un nivel más avanzado que durante los 90s. La ciudadanía ha perdido en gran parte su esperanza en el sistema democrático precisamente porque éste parece haber sido incapaz de resolver los retos y tensiones con los que Latinoamérica carga desde los 80s hasta ahora. La corrupción, impunidad y un sistema de gobierno poco efectivo a nivel ideológico, un sistema tributario ineficiente e impune que le resta poder a las instituciones, una inversión social mal distribuida y una desigualdad importante en la distribución de riqueza, y finalmente las continuas tensiones entre el Estado, el sector rural y especialmente indígena, que no han resuelto aún las cuestiones de autonomía y territorio necesarias para una inclusión verdadera. Todos estos elementos comprueban que, a pesar del gran avance que hemos experimentado, a América Latina aún le falta mucho camino por andar. La democracia no ayuda al continente por virtud de ser democracia, sino que requiere instituciones fuertes, una reestructuración para el beneficio social y la inclusión de aquellos grupos excluidos de la política.